este año 2020 diferente, con incertidumbre a nivel mundial, donde nos hemos visto débiles ante una pandemia. Hemos enfrentado el desafío con diversas estrategias, las que visualizaremos en esta cuenta pública. En marzo del año 2020, cuando iniciamos este año, nos organizamos para un año diferente, un año donde nos proyectábamos, donde veíamos cómo organizábamos en un cronograma las actividades para un año distinto. Pero la pandemia vino y para poder lograr nuestros objetivos tuvimos que reencantarnos, reprogramarnos, reorganizarnos, todo diferente. Nosotras también tuvimos que aprender cómo nos comunicábamos a través de estas redes, cómo utilizábamos las videollamadas, cómo hacíamos videos. Los derechos de los niños y las niñas en este minuto, cómo lográbamos equidad de género, pero el entorno digital está también en la mano y era necesario utilizarlo. Cómo promovemos los estilos de vida saludables, cómo mirábamos la seguridad de ellos. También nuestro comité de seguridad se preocupó de plantear dípticos, trípticos que cuidaran el entorno, que los apoderados que no los tenían todo el día pudieran visibilizar algunos posibles riesgos. Cómo nuestro comité de medio ambiente trabajó en relación de tener este entorno natural en cada una de las casas, cómo plantaron, cómo crearon, cómo llevaron semillas, cómo trabajaron con el reciclaje y cómo lograron mostrar todo esto con la creación de una revista digital que fue creada en pandemia para apoyar a las familias, para apoyar a los equipos y para apoyar, por supuesto, a nuestros niños y niñas que veían por la televisión o por las situaciones que se daban el riesgo que corrían con esta pandemia. Potenciar cada caso, potenciar cada reunión de apoderados, lograr tener contacto con nuestras redes, pero ahí tuvimos una gran acción del equipo de difusión y de relaciones públicas. Nuestro aniversario tuvimos saludo, pero no quiero dejar a nadie afuera, por eso no voy a nombrar a ninguno, pero fue una gama entre artistas, entre asociaciones, entre personas de las redes conjuntas, entre ex funcionarios, ex alumnos y alumnas. Entonces nos dio a todas un grato día y logros importantes. Si miramos solamente el jardín, podemos, desde la entrada ya tenemos un cambio. Lo que no se había hecho en grande inversión desde su creación, son en 44 años en el que había que hacerle una reparación importante. Se repararon las situaciones de electricidad. Entonces, en infraestructura tenemos grandes logros. Y por supuesto que en nuestro rol, en nuestra tarea más importante, que es educar, logramos muchas cosas. Nuestros niños de sala cuna, tanto menor o mayor, los vemos, se fueron algunos sin caminar y lograron la marcha. Lograron autonomía, reforzamos lenguaje. Era una de nuestras prioridades, el lenguaje expresivo y comprensivo. Y la cultura. Nosotras cambiamos a un nuevo Elsi nos vino a apoyar, Juan Vázquez. Y ahí conmemoramos el Huitripantu, celebramos la fiesta de la primavera, tuvimos la conmemoración de la mujer indígena. No perdimos nuestras tareas esenciales. Virtualmente, cada apoderado, cada sala logró la participación de sus apoderados en relación a estos eventos. La fiesta de la multiculturalidad, cómo desarrollamos los estilos de vida saludables. Realizamos acciones concretas.
Otro hito importante que se producía cada 2 semanas o 3 era la entrega de canastas, donde podíamos entregar a los apoderados algunos elementos que podían ayudar en lo que era la alimentación de sus hijos y hijas. Ahí aprovechaban las salas de entregar diferentes elementos de aprendizaje preparados por ellos mismos. También entregamos mascarillas. Cada una de las salas, hasta la extensión horaria, confeccionó mascarillas para los niños y las niñas. Entonces no estuvimos ajenos al trabajo con Redes, y en eso agradecer por supuesto a todo el equipo que estuvo mano a mano. Estuvimos unidas a través de las redes, como nos fuimos interiorizando y trabajando con esta nueva infraestructura de lo que significó la subsecretaría, la agencia de calidad, la superintendencia de educación parvularia, como el centro de padres también estuvo activo en esta pandemia y pudo también entregar a cada familia un presente, una ayuda, aquí estamos, que era tan importante tener, el decir, estamos aquí, estamos presentes y lo seguiremos estando para el bienestar de nuestros niños, niñas y familias.